Desde tiempos inmemoriales, una pregunta ha rondado en las mentes de los seres humanos. ¿Por qué Dios, siendo omnipotente, perfecto y lleno de amor, creó a una figura tan emblemática del mal como el diablo? Esta interrogante ha cruzado culturas, religiones y filosofías. En este video nos sumergiremos profundamente en este gran misterio y trataremos de desentrañar el secreto mejor guardado que tantos intentan comprender. No es solo una cuestión teológica, sino una pregunta que toca las fibras más íntimas de nuestra existencia, nuestras elecciones y nuestra propia lucha entre el bien y el mal. El origen del mal. El concepto del diablo está profundamente arraigado en la tradición cristiana, pero ¿cuál fue su origen real? Para entenderlo, tenemos que remontarnos al principio de todo, a la creación misma. En el libro de Génesis encontramos a un Dios que crea el universo, todo lo que existe, incluido el hombre, y lo hace bueno. Todo es perfecto, armónico y pacífico. Pero aquí es donde surge la pregunta más intrigante. Si Dios creó todo bueno, ¿de dónde proviene el mal? El mal no fue creado como tal. Dios no creó el mal como una entidad separada. Más bien, el mal surge como una consecuencia de una decisión. Y en este caso, esa decisión fue tomada por una de las criaturas más gloriosas de Dios, una criatura que tenía la libertad de elegir. El mal es, en esencia, la corrupción de lo bueno, es la rebelión contra la bondad y la perfección divina. Lucifer, el ángel caído. Antes de ser conocido como el diablo, esta entidad fue un ángel llamado Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. Lucifer no era solo cualquier ángel, era uno de los más elevados, uno de los más poderosos y brillantes seres creados por Dios. Pero la grandeza y belleza de Lucifer lo llevaron a la soberbia. Quiso ser igual a Dios, ocupar su trono. Esta ambición desmedida lo condujo a la rebelión. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios sabía que Lucifer se rebelaría? Es una pregunta fascinante, y la respuesta está en el concepto de libre albedrío. Dios no crea seres autómatas, sin capacidad de decisión. Al contrario, dotó a sus ángeles y a los seres humanos de la libertad de elegir. Esto significa que Lucifer, al igual que nosotros, tenía la capacidad de elegir su camino, de seguir o desobedecer a Dios, y decidió rebelarse. Pero aquí surge la pregunta clave. ¿Por qué Dios permitiría que un ser tan poderoso se rebelara y desatara el mal en el universo? El libre albedrío como clave del misterio. El libre albedrío es uno de los mayores dones que Dios nos ha dado, pero también uno de los más grandes desafíos. Sin la posibilidad de elegir, no podría haber amor verdadero ni bondad genuina. Si fuéramos creados sin la capacidad de decidir entre el bien y el mal, nuestra obediencia sería forzada, no voluntaria. El amor que Dios espera de sus criaturas es un amor que nace de la libertad. Y esa libertad, lamentablemente, incluye la posibilidad de elegir el mal. Lucifer, al igual que todos los seres humanos, tenía la opción de obedecer o rebelarse. Su caída fue el resultado de una elección libre. El diablo no es una creación maligna de Dios, sino una consecuencia de la libertad que Dios otorgó a sus criaturas. El mal que Lucifer desató no es un defecto en la creación de Dios, sino el precio de la libertad. Y ahora te pregunto, ¿qué harías si tuvieras que elegir entre lo correcto y lo más fácil? ¿Serías capaz de sacrificar tu bienestar personal por algo mayor? Comparte tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber cómo ves este dilema. El propósito del diablo en el plan divino. Una de las preguntas más inquietantes es, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer inmediatamente después de su rebelión? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permitir que el diablo continúe existiendo y sembrando caos y maldad? La respuesta a esto puede estar en el concepto del tiempo divino. Dios, en su infinita sabiduría, permite que el mal exista por un tiempo, porque incluso el mal tiene un propósito en su plan mayor. El diablo, con todas sus tentaciones y pruebas, nos ayuda a entender mejor el valor del bien, la importancia de la fe y la lección de la redención. Sin la existencia del mal, ¿cómo podríamos comprender la magnitud del sacrificio de Jesús? ¿Cómo podríamos valorar la gracia y el amor de Dios? El mal, en cierto sentido, pone a prueba nuestra fidelidad y nuestra capacidad de elegir el bien. Es en la lucha contra la tentación donde el alma humana puede crecer,
fortalecerse y acercarse más a Dios. El diablo no es solo un enemigo, sino también un recordatorio constante de que debemos estar alerta y mantener nuestra fe intacta. ¿El diablo tiene un final? Si bien el mal parece prevalecer en muchas partes del mundo, las Escrituras nos aseguran que el mal tiene un fin. El diablo, aunque sigue causando estragos, está destinado a ser derrotado. En el libro de Apocalipsis se nos describe la caída definitiva de Satanás y su condenación eterna. La existencia del mal es temporal. Es parte de un plan que no podemos comprender completamente desde nuestra perspectiva limitada. Pero Dios tiene el control absoluto. La creación comenzó con bondad y terminará con la restauración completa de esa bondad. La victoria final pertenece a Dios. ¿Por qué Dios no interviene de inmediato? Otra pregunta frecuente es, ¿por qué Dios no interviene de inmediato cuando el mal sucede? ¿Por qué no detiene las tragedias y las injusticias? Aquí volvemos a tocar el tema del libre albedrío. Dios nos ha dado la capacidad de decidir, y con esa libertad vienen consecuencias. Pero eso no significa que Dios sea indiferente al sufrimiento. Dios no está ausente. Aunque permita que las cosas sigan su curso por un tiempo, siempre está presente, actuando de maneras que no siempre comprendemos. La intervención de Dios no siempre es como esperamos. Muchas veces su respuesta está en el consuelo que brinda, en la fortaleza que nos da para enfrentar las adversidades y en las oportunidades de crecimiento espiritual que surgen del sufrimiento. A menudo, las dificultades nos permiten acercarnos más a Él, nos hacen reflexionar sobre nuestras vidas y nos ayudan a valorar lo realmente importante. El papel del sufrimiento en nuestra redención. El sufrimiento es una de las consecuencias del mal en el mundo, pero también es un medio que Dios usa para nuestra redención. Jesús, el Hijo de Dios, no estuvo exento del sufrimiento. De hecho, su mayor acto de amor por la humanidad fue a través del sufrimiento en la cruz. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, sufrió por nosotros, ¿qué nos hace pensar que estamos exentos de pasar por pruebas? El diablo utiliza el sufrimiento para alejarnos de Dios, para hacernos dudar de su amor y su plan. Pero Dios transforma ese sufrimiento en algo más grande, en una oportunidad para la redención, para la fortaleza espiritual y para el crecimiento personal. La clave está en cómo respondemos a ese sufrimiento. Si lo enfrentamos con fe, se convierte en una herramienta poderosa para acercarnos más a Dios. El papel de la oración en nuestra lucha espiritual. En nuestra lucha diaria contra las tentaciones del mal, la oración es nuestra arma más poderosa. A través de la oración, nos conectamos con la fuente de todo bien, que es Dios, y recibimos la gracia para resistir las tentaciones del diablo. El mismo Jesús nos enseñó a orar diciendo, líbranos del mal. No es solo una súplica para alejarnos de las tentaciones, sino un recordatorio de que no estamos solos en esta lucha. Conclusión. El gran misterio revelado. El misterio de por qué Dios creó al diablo puede ser complejo y lleno de matices, pero en el fondo nos muestra una verdad fundamental. La libertad de elección es un regalo sagrado, y el mal es una consecuencia de esa libertad. Dios no creó al diablo para causar sufrimiento, pero permitió su existencia como parte de un plan más grande que culminará en la derrota del mal y la restauración de la creación. El gran misterio no es por qué existe el mal, sino cómo Dios, en su infinita misericordia, puede transformar incluso lo más oscuro en luz. La existencia del diablo nos recuerda la importancia de nuestra libertad, de nuestra capacidad para elegir el bien, y de la necesidad de mantenernos firmes en nuestra fe. ¿Qué opinas sobre este misterio? ¿Crees que el mal tiene un propósito más allá del sufrimiento? Deja tu comentario abajo. Estaré leyendo tus reflexiones y preguntas. Antes de irte, no olvides revisar los otros videos del canal que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Cada uno de ellos profundiza en los grandes misterios de la fe, ayudándonos a entender mejor nuestra conexión con lo divino. Y si no lo has hecho ya, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido inspirador y reflexiones diarias. Nos vemos en el próximo video.